Capítulo 5. Motivadores extrínsecos. El motivador del reconocimiento no es tan importante a quién reconoces, es más importante cómo lo haces, cuándo lo haces y por qué. Como mencionamos, los motivadores extrínsecos son externos a la actividad en sí misma. En el caso de la analogía del automóvil sería la gasolina. En este capítulo se tocarán los motivadores extrínsecos más importantes: el reconocimiento, el deseo de ganar, los incentivos y bonos, y el castigo. En los capítulos anteriores hemos mencionado cómo los motivadores intrínsecos tienen mejor calidad que los extrínsecos. Hemos mencionado que es importante cuidar cómo y cuándo entregar un motivador extrínseco porque pueden tener costos escondidos. Recordemos que una recompensa extrínseca es definida como cualquier cosa que una persona da a otra a cambio de servicios o logros. El reconocimiento es considerado un motivador extrínseco porque es externo a la actividad en sí misma. En este caso, la motivación viene de las consecuencias que se dan al hacer una actividad y no por la actividad en sí misma. Por ejemplo, cuando la empresa reconoce a las personas que viven mejor los valores de la organización en una ceremonia pública, o cuando se hace una premiación al equipo más innovador de la empresa, o cuando se premia al mejor vendedor del año. Estas ceremonias de reconocimiento se dan como resultado de hacer la actividad, pero no son la actividad en sí misma. Pero si el reconocimiento es un motivador extrínseco, ¿por qué la literatura científica lo menciona como uno de los principales motivadores del ser humano? Por ejemplo, en una investigación se le pidió a los gerentes que hicieran un ranking de los diferentes elementos que motivan a los empleados. Se les pidió que le pusieran uno al que ellos pensaban que los subordinados consideraban como el más importante, y se les pidió que siguieran así sucesivamente hasta el número 10, que era el que ellos consideraban como menos importante para los subordinados. En la ilustración 57 se presentan los resultados. Observé que para los gerentes los salarios eran el motivador número 1 y el reconocimiento fue considerado como el octavo puesto de importancia. Lo interesante fue cuando se hizo la siguiente pregunta a los empleados: ¿qué elementos a continuación los motivan más como personas en el trabajo? Los empleados tenían una percepción muy distinta, tal como se muestra en la ilustración 58. Para los empleados, el motivador más importante en el trabajo era el reconocimiento. Los salarios estaban en quinto lugar. En la misma línea, en una investigación se encontró que se daban en el trabajo 75 tipos diferentes de incentivos. De todos, el más valorado por las personas era el de recibir un reconocimiento de su jefe en el día a día. Sorprendentemente, 58% de las personas entrevistadas contestó que nunca recibía dicho reconocimiento. Asimismo, en un estudio a 2.500 doctores se les pidió que calificaran en una escala del 1 al 5, siendo 1 nunca y 5 siempre. El siguiente enunciado yo les hago saber a mis empleados cuando hacen un buen trabajo. El resultado promedio fue de 4,4, es decir, ellos consideraban muy buenos reconociendo, pues respondieron que casi siempre lo hacían. Sin embargo, cuando se les planteó a sus empleados el enunciado: el doctor me hace saber cuando hago un buen trabajo, el promedio fue de 1,7, es decir, consideraron que casi nunca lo hacían. Es interesante ver cómo las percepciones pueden ser tan distintas, por lo que es realmente importante uniformizar lo que consideramos como reconocimiento y cómo hacerlo. La empresa Gallup entrevistó a más de 1 millón de personas con respecto al clima laboral en su empresa. La entrevista incluía decenas de preguntas, pero al final la empresa seleccionó las 12 preguntas que hacían la diferencia en clima y compromiso del personal. Dentro de esas preguntas elegidas, una de ellas planteaba si las personas reciben reconocimiento semanalmente. Es interesante ver que el reconocimiento es considerado como uno de los 12 puntos más importantes a considerar en el compromiso de las personas hacia su trabajo. Gostick y Elton, que ha escrito varios libros sobre el reconocimiento, mencionan en uno de ellos un estudio que muestra que los empleados más comprometidos son aquellos que reciben por lo menos un reconocimiento por semana. Un hallazgo reciente del Departamento de Trabajo de Estados Unidos refiere que la razón número 1 por la cual las personas dejan sus trabajos no es el sueldo ni los ascensos, sino que tendría que ver con que no se sienten apreciados en sus trabajos. Estos son algunos estudios de cientos
que muestran que las personas se motivan por el reconocimiento, pero en realidad no necesitamos los estudios para estar convencidos. ¿A quién no le ha cambiado el día cuando su jefe ha reconocido en el trabajo? El reconocimiento motiva, pero si el reconocimiento es extrínseco, no debería ser un motivador de buena calidad, pero pareciera que lo es. Lo interesante es saber en qué casos lo es. Para mí existen dos tipos de reconocimiento. El primer tipo, mencionado al inicio del capítulo, está compuesto por los reconocimientos formales que se relacionan en la empresa a través del área de recursos humanos. Estos son claramente extrínsecos. Sin embargo, existe el reconocimiento informal, aquel que hace que el jefe en el día a día con su gente. Para mí, este tipo de reconocimiento puede hacerse como parte de la actividad de modo de que favorezca lo intrínseco. El reconocimiento en realidad puede favorecer tres motivadores intrínsecos: el motivador de la competencia, el motivador de las relaciones y el motivador del aprendizaje. Cuando un jefe nos reconoce en una actividad, si lo hace de manera adecuada, puede ser una forma de darnos retroalimentación, de modo que sepamos que estamos haciendo bien nuestro trabajo, y esta información apoya al motivador de competencia. Para mantenerse en la franja del flujo óptimo se necesita retroalimentación constante, y si damos retroalimentación empleando un estilo de apoyo a la autonomía, los resultados serán aún mejores. Recuerda las sugerencias que dimos cuando hablamos del apoyo a la autonomía. Cuando un jefe nos reconoce por gratitud o por generosidad, crea un entorno positivo y de confianza que refuerza las relaciones interpersonales. Recuerde que el motivador intrínseco de relación está vinculado a que podamos tener personas cercanas en el trabajo. Un jefe que reconoce genera un ambiente positivo de calidez y confianza. Finalmente, cuando un jefe reconoce a la persona en una actividad, le refuerza lo que está haciendo bien, ayuda a que el empleado repita las conductas esperadas. Este reconocimiento le deja al empleado una sensación de que está aprendiendo y creciendo, que es otro de los motivadores intrínsecos y que refuerza que nos sintamos competentes. En conclusión, el reconocimiento de mejorar calidad en el reconocimiento informal que hace el jefe en el día a día. La pena es que los jefes y gerentes no lo hacen muy seguido. A continuación detallamos los principales motivos por los cuales los jefes no le dan importancia al reconocimiento según el estudio de Nelson. No saben cómo hacerlo, no comprenden que reconocer es parte importante de su trabajo, no tienen tiempo, tienen miedo de que alguien se resienta. Los no reconocidos piensan que los empleados no lo valoran tanto. Yo le agregaría los siguientes motivos según mi experiencia. Están tan concentrados en sus metas que olvidan a las personas. Piensan que ya les reconoce con el sueldo. Piensan que si dan reconocimiento con mucha frecuencia perderá el valor que se le da y que por lo tanto los trabajadores lo podrían desvalorizar. Piensan que si reconocen les va a pedir aumento de sueldo. Piensan que la persona sentirá que es mejor que otros y se sobrevalorará. Quisiera profundizar en algunos motivos. Por ejemplo, respecto a la creencia de que dar mucho reconocimiento hace que éste devalúe y pierda el valor para el empleado, cabe señalar que el reconocimiento es una forma de gratitud o generosidad, es decir, relacionado con el amor, y por lo tanto es imposible que devalúe a quien no le gusta que le den amor más seguido. De lo que sí hay que tener cuidado es de aquello que se reconoce, como veremos más adelante. Si se reconocen logros triviales o simples, puede ser perjudicial. Quizá de todos los motivos el que parece el más importante es que los líderes están tan concentrados en sus metas que se olvidan de las personas. Como líderes es importante que tomemos conciencia de que nuestro trabajo no es solo alcanzar metas, también es favorecer el compromiso y motivación de nuestro personal. La mejor estrategia para esto es hacer que el trabajo con las personas sea parte de las metas y de los desafíos que nos proponemos como jefes. Es decir, una opción es medir la motivación del personal de forma semestral y permitir que los líderes se asignen metas de mejora. Démosle la posibilidad de que sean ellos quienes vean qué áreas necesitan mayor trabajo, cuáles quieren trabajar y cómo hacerlo. Si nos proponemos trabajar en las personas como parte de una meta interesante y con un nivel adecuado de desafío, tendrá mayores probabilidades de que esté en el radar de los líderes. Recomiendo ver el video de liderazgo animado que profundiza en el tema con una dosis de humor.
Vale la pena comentar que las personas que perciben reconocimiento de manera adecuada, genuina, sincera, oportunada, consiguen también resultados óptimos para la empresa, con trabajadores más motivados, con motivadores de mejor calidad, se obtienen mejores resultados. En una investigación se encontró que los empleados que reciben reconocimiento versus los que no lo reciben tienen 5 veces más probabilidades de sentirse valorados, 7 veces más probabilidades de quedarse en la compañía, 6 veces más de probabilidades de comprar acciones de la compañía, 11 veces más probabilidades de estar comprometidos. A continuación, damos algunos consejos para mejorar el reconocimiento informal. 1. Evitar ser controlador cuando da un reconocimiento. Por ejemplo, Jorge te felicito por superar las metas de ventas. Espero que el próximo mes también los logres como deberías. En este caso, el jefe está dando un reconocimiento por al mismo tiempo está siendo controlador. Como muestra la ilustración 59, trate en todo momento de promover un estilo de apoyo a la autonomía. Recuerda las sugerencias que dimos cuando tratamos este tema. 2. Evite dar reconocimiento por trabajos muy sencillos y simples. Puede generar la sensación el subordinado de que no lo consideramos suficientemente inteligente o capaz. El subordinado puede pensar, no puedo creer que me reconozcan por esto. 3. Reconozca las conductas o los resultados, pero no use adjetivos que califican a las personas, aunque sea positivamente. Por ejemplo, Pepe, me encantaron tus aviones de prensa. Eres brillante, súper creativo. En este caso existe la posibilidad de que la persona tenga una imagen diferente de sí misma y no crea el reconocimiento. En cambio, si decimos Pepe, me encantó tu aviso, el titular me parece creativo y las gráficas me parecen muy originales, estamos dando nuestra percepción de los resultados, además de ser más específicos con la retroalimentación. 4. Ser específico con el reconocimiento para que la persona pueda aprender más conductas con las que se espera que repita. Por ejemplo, te felicito, me encantó cómo manejaste la reunión de ventas. Este reconocimiento podría mejorar si la explicación a la persona me hizo en la reunión de ventas fue tan positivo. Por ejemplo, te felicito, me encantó cómo manejaste las objeciones del cliente en la reunión. Además, fuiste lo suficientemente asertivo sin caer mal. Te felicito por cerrar la venta. 5. Evitar usar el reconocimiento al estilo sándwich. Muchas personas usan el reconocimiento para ablandar la crítica. Primero reconocen, luego señalan la crítica y terminan reconociendo al final. El problema con esta metodología es que si usted la usa regularmente, la próxima vez de un reconocimiento, las personas no lo van a escuchar, van a estar preparándose para la crítica que viene a continuación, tal como lo muestra la ilustración 60. 6. Pregúntele a su gente cómo le gusta ser reconocido. Por ejemplo, algunas personas prefieren un reconocimiento a solas con el jefe y a otros les encanta ser reconocidos en público. Otros prefieren un reconocimiento escrito. Por ejemplo, el reconocimiento pierde el impacto cuando una persona tímida e introvertida la felicitamos públicamente. Nosotros sentimos que hacemos lo mejor para ella, pero al no entender sus necesidades la estamos perjudicando. Si decide hacer un reconocimiento público, recuerde las pautas para hacerlo. Red refieren que en el último análisis de 10.000 trabajadores que hace Gallup en 30 tipos de industrias, la clave en el reconocimiento es que sea individualizado y significativo para cada persona, que sea la medida de la persona, de acuerdo con las preferencias de quien lo recibe, no de quien la da. Recomienda que la pregunta a sus trabajadores cómo es que les gusta que lo llamen, que le interese a la persona, cuáles son sus intereses, de qué les gusta hablar, qué le trae emociones positivas, de quién le gusta recibir reconocimiento, de qué manera, público, privado, escrito, oral, etc. Cuáles son los mejores reconocimientos que ha recibido, etc. En lo que respecta al reconocimiento formal de recursos humanos, el riesgo es que las personas conviertan el reconocimiento en la meta de su trabajo y que sientan controlados por el reconocimiento extrínseco, perdiendo la motivación intrínseca. Si la gente siente que es de vida o muerte alcanzar un reconocimiento, es muy probable que juegue en contra de la motivación. La sugerencia es que el reconocimiento no venga acompañado de algo de valor tangible, como grandes viajes, televisores caros, sino que se trate de un tema más emotivo, el reconocimiento genuino. Algunas empresas manejan muy bien este tipo de reconocimiento, creando videos de jefes, pares y familiares que hablen de la persona reconocida. Por otro lado, si necesitamos reconocer a personas que hacen trabajo más rutinario, que no disfrutan la actividad en sí misma, que no tienen motivación intrínseca, entonces
entonces ahí se podría usar el reconocimiento quizá con recompensas tangibles, un viaje u otras. En este caso no estamos dañando nada porque no existe motivación intrínseca. El reconocimiento no es para todos. Cuentan que en una ciudad vivía un maestro que se había hecho famoso porque sus discípulos promovían la paz y ayudaban a los enfermos. El maestro había sido mediador de conflictos con ciudades vecinas y había logrado acuerdos y evitado guerras. Un día vino el gobernador a su templo y le dijo al maestro que quería ofrecerle un merecido reconocimiento en la plaza de la ciudad frente a la población. Sus discípulos estaban muy contentos con la idea porque haría más conocido el templo y eso los ayudaría a hacer mejor su labor. Sin embargo, ante esta sorpresa de los discípulos y del gobernador, el maestro agradeció el gesto, pero no aceptó el reconocimiento. Cuando el gobernador se fue, los discípulos intentaron persuadir al maestro de que aceptara, pero el maestro salió fuera del templo en silencio. Sembró una semilla en la tierra y luego la regó. En ese momento les dijo a los discípulos que en 2 semanas volverían a hablar del tema. A las 2 semanas los llevó a observar la semilla que había sembrado y no había cuidado en 2 semanas. Había brotado una pequeña hoja verde, pero también había brotado una cantidad enorme de mala hierba que estaba asfixiando la hoja. Miró a sus discípulos y les dijo: de la misma forma que la hierba mala crece con el agua aplastando a la planta, el ego crece con los reconocimientos. Yo no quiero ser reconocido y tener que luchar con mi ego para que no crezca. Yo no hago el trabajo para que me lo reconozcan. Lo hago por servicio, por amor, porque es mi misión de vida. Yo no quiero que me reconozcan a mí. Yo quiero que se inspiren en lo que hacemos para que cada día más personas se preocupen por ayudar. Existen algunas pocas personas que no quieren ser reconocidas. Estas personas son inclinadas espirituales. Hacen las cosas como el maestro de esta historia, por amor, por servicio. Por otro lado, reconocer a estas personas por su obra va en contra de lo que quieren en la vida. Competir para ganar o competir para disfrutar. La competencia saca lo mejor de los productos y lo peor de las personas. Actividad. ¿Recuerde alguna ocasión en la que haya estado jugando un deporte y compitiendo contra otra persona o equipo? ¿En qué medida el hecho de estar compitiendo lo motivaba, le daba fuerzas y adrenalina? Sin duda, competir e intentar ganar genera motivación. Las empresas usan mucho este motivador, generando competencias internas de venta, compitiendo para ver quién logra los mejores indicadores, etc. Competir para intentar ganar es un motivador extrínseco porque no tiene que ver con la tarea en sí misma, sino con el resultado de la tarea. Edward decía que realizó una investigación con los cubos Soma, similar a la mencionada en el capítulo de los motivadores intrínsecos. Extrínsecos. A un grupo se le pidió que hiciera diseños con los cubos lo mejor que pudieran. A otro grupo se le dijo que eran una competencia y que era importante que ganaran a los oponentes. Luego se midió la motivación intrínseca y se encontró que aquellos del grupo que compitieron redujeron su motivación intrínseca para armar modelos con los cubos. En otro estudio realizado por Deci y Ryan a un grupo antes de la competencia se le dio un discurso agresivo donde se les señalaba que ganar era todo, que ganar mostraría quiénes eran y se les presionó a ganar y derrotar al oponente. A un segundo grupo se le dio que era una competencia y se le pidió que dieran lo mejor de sí mismos. El resultado fue interesante. El primer grupo, al cual se le dio el discurso agresivo y competitivo, redujo su motivación intrínseca con la tarea. En cambio, el segundo, al cual se le dijo que diera lo mejor de sí, no modificó la motivación intrínseca con la tarea. En otras palabras, cuando el hecho de competir se plantea de una forma controladora, dando mucho énfasis a ganar, se reduce la motivación intrínseca porque termina siendo un mensaje controlador, tal como se muestra en la ilustración 61. En cambio, si tomamos los juegos competitivos, competir unos contra otros como una forma de dar lo mejor de nosotros mismos puede terminar siendo beneficioso. Como mencionamos en el subcapítulo del motivador intrínseco de competencia, necesidad de sentirse competente. La motivación intrínseca se da cuando tenemos un reto a la altura de nuestras habilidades, talentos. Una forma de incrementar el desafío de las tareas puede ser enriquecer el trabajo recurriendo a juegos competitivos. Por ejemplo, de esta forma, si el trabajo está empezando a parecer aburrido, competir con otros puede incrementar el reto y ayudarnos a mantenernos en la zona de flujo óptimo. Entonces, los juegos competitivos pueden ser vistos como un desafío, como una oportunidad de las personas para
darse a sí mismas, que pueden ver en qué necesitan mejorar y al mismo tiempo divertirse en el proceso. Cuando las personas son presionadas para ganar, vemos que la motivación intrínseca se ve afectada. En una investigación realizada con 304 jugadores de fútbol quienes jugaban para diferentes clubes, se encontró que aquellos jugadores que querían ganar a otros por razones autónomas, es decir, porque sentían que eran un desafío para ellos, reportaban mayor efecto positivo, estando de ánimo positivo y vigor en comparación con aquellos que se sentían presionados por ganar a sus oponentes, quienes reportaron mayor afecto negativo, estado de ánimo negativo. En segundo estudio realizado por los mismos investigadores, se encontraron en una muestra de 245 jugadores de fútbol que cuando las personas se sentían presionadas a ganar a sus oponentes tendían a ver a sus contrincantes como una barrera que debía vencerse a toda costa, lo cual parecía ser una justificación para agredir a los adversarios durante el juego. Esto no sucedía así cuando las personas querían ganar porque lo sentían como un desafío personal. Deci y Fiasten nos llaman a la reflexión y a tener cuidado de no convertir la competencia en un tema de ganadores y perdedores, pues muchas veces esto es lo único que se rescata y se olvida de la importancia de jugar bien o ser buenos en un deporte u otra actividad. Por ejemplo, una empresa que tenía un centro de servicio al cliente que grababa las llamadas, el supervisor decidió hacer una competencia para ver quién representantes le podían robar una sonrisa al cliente. La competencia se comunicó con un énfasis en dar lo mejor de ellos mismos. La estrategia fue un éxito y aumentó la buena vibra en el equipo. Durante años jugué al tenis. Recuerdo que cuando entrenaba 2 veces por semana me divertía y la pasaba bien, pero mi nivel de motivación aumentaba cuando jugaba dobles los fines de semana con mis amigos. Era una competencia, pero realmente no importaba quién ganara. La idea era jugar lo mejor que podíamos. Mi nivel de motivación aumentaba sustancialmente porque tenía frente a mí un mayor desafío a la par con mi habilidad en el tenis. Otro ejemplo, Fred era una persona de limpieza en la estación central de frenos de Nueva York. Fred era un experto intuitivo de la motivación. Él sabía que el trabajo no lo motivaba, que su labor era repetitiva y rutinaria. Para aumentar su motivación, Fred competía consigo mismo, llevaba un cuaderno con el registro de sus propios tiempos para limpiar, qué tanto le tomaba trapear, recoger la basura, limpiar los baños y competía contra él mismo para superarlos. Con esto él aumentaba el reto a su trabajo y esto lo motivaba. El motivador de los bonos e incentivos, llamémoslo como quieran, los incentivos hacen trabajar más a la gente. Después de leer el libro hasta este capítulo, está de acuerdo con la cita de Nikita. En mi opinión, la cita puede ser correcta. Un incentivo puede hacer trabajar más a la gente, pero como hemos visto en capítulos anteriores, puede dañar su motivación intrínseca. En el mundo de las empresas medianas y grandes, el uso de bonos es algo que ni siquiera se discute. Los gerentes tienen la creencia de Nikita y cuando defienden un puesto defienden también el sueldo y el tamaño del bono. Más bien, algunos se preocupan de que el bono esté alineado con los objetivos correctos porque lo encuentran muy poderoso. Por otro lado, los ejecutivos de esas empresas esperan que su remuneración incluya un bono y están acostumbrados a que les asignen objetivos para poder conseguirlo a fin de un año. Ven los bonos como parte de su remuneración anual. Quisiéramos que en este subcapítulo cuestionara el paradigma de la conveniencia de los bonos y suspendiera su juicio hasta leer la evidencia. No es fácil cuestionar un paradigma con el cual hemos vivido muchos años. En un metaanálisis de 128 estudios que han utilizado experimentos para probar la relación entre el uso y recompensas y la motivación intrínseca, comprobaron que el uso de recompensas tangibles efectivamente disminuía la motivación intrínseca. Esto quiere decir que las recompensas van en detrimento de la relación de acciones que las personas disfruten o les parecen interesantes. No quiere decir que los bonos no funcionen en términos de hacer que la gente trabaje hacia un objetivo, pero tienen un costo fuerte. Señalaban que una vez que uno empezaba a usar recompensas para controlar a las personas, es muy difícil retroceder o revertir los efectos, tal como
Han demostrado los experimentos cuando los comportamientos son instrumentales para conseguir recompensas monetarias tangibles, es decir, cuando las personas hacen cosas solo para conseguir estas recompensas, estos comportamientos durarán mientras las recompensas estén presentes. Otro aspecto interesante es que una vez que las personas se orientan a estas recompensas, buscarán los caminos cortos para obtenerlas, es decir, las personas podrían manipular ciertas situaciones para obtener las recompensas. Los resultados del estudio tienen sentido. Si a usted le gustaría jugar fútbol, yo le ofrezco pagarle $20 por cada práctica de fútbol que dure por lo menos 2 horas seguidas. Estoy seguro de que se sentiría más controlado y estaría mirando el reloj pendiente de cumplir las horas. Quizá al comienzo le guste jugar y recoger sus $20, pero con el paso del tiempo ya no será lo mismo. Antes jugaba las pichangas de fútbol con mis amigos porque le provocaba y jugaba hasta la hora que le daba la gana. Luego andara controlado por el incentivo. En mi habitación tengo una lámpara con un foco muy fuerte. En verano, cuando la enciendo las noches, el insecto casca el cascarrudo, conociendo popularmente como torito, intenta acercarse a la lámpara atraído por la luz. En su camino se golpea varias veces hasta que finalmente llega a la luz y termina sancochado por el calor de la lámpara. En las empresas el paradigma existe es que el ejecutivo es atraído a realizar una conducta por el bono o la luz, en este caso como el torito. El ejecutivo llega a su meta, pero en el camino puede sancochar su motivación intrínseca. A continuación se muestra un ejemplo de los objetivos del bono de un gerente de recursos humanos. Al final del año se evalúan los objetivos y se brinda al ejecutivo el bono que le corresponde. Si cumple con todos los objetivos, recibe un bono de 5 sueldos. El lado positivo del bono es que define claramente los objetivos. Los objetivos o metas, como veremos más adelante en el libro, son positivos y ayudan a motivar a las personas. Pero ¿para qué tenemos que asignar un bono en actividades en las cuales la persona está motivada intrínsecamente para hacerlas? A un gerente de recursos humanos normalmente le fascinan los temas del clima, cultura y plan de sucesión. Si en la empresa le ponen un bono para estos temas, el ejecutivo sentirá que pierde autonomía, estará sintiéndose controlado por el dinero para realizar actividades que normalmente le apasionan, como el ejemplo anterior del fútbol. ¿Tiene sentido? Si usted usa el bono para complementar el sueldo del ejecutivo y conseguir una remuneración anual determinada, es mejor separar las cosas, dejar los objetivos por un lado y más bien considerar el monto del bono como una distribución de utilidades si a la empresa le va bien. Ahora, es posible que al gerente de recursos humanos le aburre o no le interese trabajar en algunos de los objetivos, como reducir la rotación en 20% usando Analytics. En este objetivo el gerente está desmotivado. Probablemente no perdamos nada asignando un bono para su cumplimiento, ya que no existe motivación intrínseca en la actividad. Es más, es posible que el bono haga que la persona se motive intrínsecamente a realizar el objetivo y a futuro le empiece a gustar, a considerar el importante. En una investigación se buscó a personas que llevan una vida poco saludable. En el estudio se consideró poco saludables a aquellos que comían menos de 5 frutas o vegetales por día, consumían por lo menos 8% de grasa saturada, realizaban menos de 70 minutos diarios de reporte, que pesaban por lo menos 90 minutos sentados detrás de una pantalla en sus casas. ¿Es usted uno de ellos? A los participantes se les tomó una prueba de motivación por el dinero, se les puso en un régimen saludable y se les ofreció un incentivo si lograban. Posteriormente se hizo una evaluación finalmente para ver que personas habían continuado con los hábitos saludables en el tiempo. Se encontró que aquellos que eran los más motivados por el dinero, una vez que terminó el incentivo, no continuaron con los hábitos saludables. En otras palabras, no todos somos iguales con respecto al dinero. Hay personas que por diversos motivos son más orientados al dinero que otros. Cuando usamos bonos con personas muy orientadas al dinero, es probable que centren toda su atención en el dinero del bono y dejen de obtener satisfacción intrínseca por la actividad en sí misma. En cambio, aquellas personas que no están motivadas por el dinero, a pesar de tener buen bono, probablemente sigan concentradas y motivadas por el trabajo en sí mismo. Por otro lado, también existen investigaciones que demuestran que el uso de recompensas no siempre es negativo, porque depende del entorno en que se den. En un estudio realizado con 96 estudiantes se encontró que cuando se daba un incentivo de forma no controladora, en un contexto donde se promovía la autonomía y se daba retroalimentación, no mermaba la motivación intrínseca. Por ejemplo, en lugar de decirle al ejecutivo:
Si haces esto, te doy aquello. Es mejor decirle, queremos darte este premio al esfuerzo que has puesto por alcanzar tus metas y por el desempeño y el progreso que has tenido. El concepto es el mismo, pero el lenguaje es menos controlador. Adicionalmente, le pedimos la opinión al ejecutivo sobre sus metas en lugar de simplemente imponerlas. Esto ayuda a generar una sensación de mayor autonomía. Será Soli, Nicklin y Ford en un estudio reciente recomiendan que es importante considerar qué tipo de comportamientos son los que se quieren promover cuando se da importancia al incentivo. Se promueve directamente un tipo de comportamiento, por ejemplo, la conducta X, de tal modo se intensifica en este comportamiento hacia una meta por cada X que haga. Es muy claro el incentivo que recibe y cuándo lo recibe. Esto se recomienda cuando la tarea es simple o cuando solo preocupa la productividad. Cuando los incentivos son mayores o cobran más importancia en el trabajo en equipo y la creatividad puede verse perjudicados. La motivación intrínseca y su valor en el desempeño también pueden verse desplazados y es probable que parezcan comportamientos poco éticos y contraproducentes. Cuando se valora la creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, el aprendizaje, el comportamiento ético, el bienestar y la calidad, es mejor que los incentivos se formulan de manera menos prominente. Es mejor que haga bien cada comportamiento X, por el incentivo puede no estar ligado con un solo comportamiento X. Los mismos autores encuentran que la motivación intrínseca es un mejor predictor de la calidad del desempeño, mientras que los incentivos pueden ser un mejor predictor de la cantidad del desempeño. En conclusión, cuestione su sistema de bonos y evalúe en qué medida le está dando un bono a una persona motivada intrínsecamente por sus objetivos. Reflexione acerca de la posibilidad de compartir utilidades en lugar de asignar bonos. Recuerde que hay personas que tienen diferentes apetitos por el dinero. Aquellos muy motivados por el dinero perderán la motivación intrínseca ante la oferta de un bono y dejarán de hacer las conductas cuando el bono no exista. Finalmente, si decide seguir con su sistema de bonos, intente otorgarlos de una forma más autónoma y menos controladora. Evite estar recordándole frecuentemente al ejecutivo que si no cumple el objetivo no recibirá su bono. Cuidado con los incentivos. En un departamento de policía en Estados Unidos estaban preocupados por las patrullas no circulaban por el vecindario y estaban aumentando los robos. El comisionario tuvo la excelente idea de crear un incentivo para hacer que los policías empezaran a manejar por las calles. Decidió pagar una cantidad por cada kilómetro recorrido. De esta forma, pensó el comisario, motivaré a mi gente para que en vez de quedarse en un lugar, circulen y controlen el crimen. El incentivo funcionó y los kilometrajes aumentaron sustancialmente. El único problema era que los policías, en lugar de estar parados, ahora andaban vueltas al parque sin parar. Antes de dar bonos e incentivos, reflexione muy bien acerca de las conductas que generará. El castigo como el motivador predilecto de los padres. El padre es de dos tipos. Uno se obtiene por el miedo al castigo y el otro por actos de amor. El poder basado en el amor es 1000 veces más efectivo y permanente que el poder que proviene del miedo al castigo. Como padres, usar el miedo al castigo es la forma más natural que tenemos para lograr que nuestros hijos hagan lo que consideramos que es correcto. Nos resulta natural porque nuestros padres lo hicieron con nosotros. ¿Quién no ha aprendido de un buen castigo para dejar de hacer una conducta? Como yo mencioné, a mí me castigaron durante los 3 meses de vacaciones de verano porque mi letra era terrible. Me hicieron pasar en limpio mis cuadernos con buena letra y no salía de mi casa todo el verano. ¿Mejoró mi letra? Sin duda, logré una letra impecable por algunos meses y luego volví a escribir con una letra terrible. El castigo implica la realización de una conducta frente a otra que necesita ser corregida o modificada. Se dice que alguien merece un castigo cuando la persona ha cometido una acción reprochable. El castigo puede llevar consigo un doble mensaje. Por un lado, es un método pensando para corregir determinada conducta. Por ejemplo, por llegar borracho no sales un mes, pero por otro lado, el castigo puede ser una represalia con consecuencias negativas. Por ejemplo, si no haces tu tarea, no saldrás el fin de semana. El castigo nos moviliza porque actuamos para evitarlo. De esta manera que el castigo logra ser un motivador ya que proviene de la realización de ciertas conductas o implica que uno corrija determinada conducta para evitar las consecuencias negativas que el castigo tendría si es que viene.
Sin embargo, el castigo trae consigo una serie de respuestas que no son beneficiosas. Por ejemplo, una de las formas de castigo más dañinas en el castigo físico corporal en los hogares que algunos padres usan para disciplinar a sus hijos. Este tipo de castigos genera mucho temor y estrés, por eso termina siendo eficiente en el corto plazo. Sin embargo, el castigo corporal tiene consecuencias indelebles en la salud mental a corto y largo plazo, incluso en la adultez. En un metaanálisis, Hertz comprobó que el castigo corporal disminuye la analización moral y la salud mental, incrementa la agresión del niño, así como las conductas antisociales y delincuenciales, aumenta el riesgo de ser víctima de abuso físico, incrementa la posibilidad de agresión y criminalidad en la adultez y aumenta el riesgo de abuso de su propio hijo o su cónyuge en la adultez. Pero en mi opinión, castigos como el grito, la falta de respeto y la humillación son tan dañinos como el castigo físico. En mi caso, tomó 10 años de terapia para recuperar la autonomía perdida en mi niñez por este tipo de castigos. Una recomendación para los padres y profesores es que en lugar de hablar de castigos, conversen con ellos, hijos o estudiantes, acerca de las consecuencias de sus acciones. Permítales formar parte de las conversaciones en las que negocien las consecuencias de las acciones, que no sientan que estas son impuestas desde arriba por padres o profesores, sino que él o ella también forman parte del proceso. En cada caso, trate de dar una explicación de por qué se dan estas consecuencias. Nadie duda de la necesidad de dar un castigo ocasionalmente. Lo importante es cómo lo hacemos para minimizar sus daños. Solo recuerde que es mejor que hablemos de consecuencias y que ayudemos a nuestros hijos o alumnos u otros a asumir la responsabilidad de las acciones que hacemos, así como sus consecuencias.